Hasta 1959, la capacidad económica de la sociedad española era muy baja. El franquismo había impuesto como política económica la autarquía, y esta provocaba la carencia de productos básicos. El mensaje que se lanzaba a los ciudadanos era el del ahorro. Sin embargo, la llegada del gobierno tecnócrata del Opus Dei trajo en 1959 el Plan de Estabilización. Con él empezó una década cargada de simbolismo para España, puesto que la sociedad cambió radicalmente. Pero para entender este cambio, debemos saber cómo era España hasta entonces. Por eso le hemos preguntado a quienes la vivieron. Eso era España, donde la carretera de mi pueblo, yo soy de la provincia de Colorado, de mi pueblo, Hinojosa, era de tierra la carretera. Con todas las casas planta baja, ¿sabes? Planta baja. Sí. Y hombres que iban en bicicleta al trabajo, con una azada, y en esa azada, luego en la bicicleta llevaba un canasto, un capazo, lo llaman, y ahí llevaba un bocadillo sin más mierda. Eso lo he visto yo. Porque los pueblos eran por España era un país agrícola completamente. Pues buscaban la recomendación de un cura. El cura tenía un poder inimaginable, ¿entiendes? El cura tenía más poder que el alcalde. El cura que había con la reina Francia, los estuve en Túnez. Yo veía y dice, bueno, en mi país, ¿cuándo coño va a levantar cabeza? Los valores que defendía el régimen franquista eran contrarios a los de la sociedad de consumo. Sin embargo, fue el propio régimen quien la provocó sin desearlo. La ausencia de libertades fue satisfecha con el consumo. Según los expertos, fue un consumo voraz y acrítico. Por una parte, se buscaba el estatus que suponía poseer un producto, sin importar su calidad. Y por otra, el recuerdo de la pobreza durante tantos años hacía que se compraran muchos alimentos. Quienes lo vivieron recuerdan esta época así. En el siglo 40 tenía 20 años. Y si te cuento lo que era España en el 60, cuando se lo contaba a mis hijos, se ría. Y continúan riéndose, porque España era un país verdaderamente de... pobre. Aquí, en esta parte, se veían las mujeres con un recinto de uva en la carretera vendiendo uva. Es lo que te digo. Sí, es una época de apertura en muchos aspectos y bien, sí. Que tenía, por ejemplo, una moto Montesa, eso ya era más. O una de motor de 175 centímetros cúbicos, no una moto que está gorda de esa. Una vez ya era lujo. Sí, pero lujo. Ya ligaba más, yo la vez ligaba más yo. Luego. En los 60, pues se vivía bastante peor que ahora. Lo que ahora estamos yendo a los años 60 en cuanto a sueldos, obligaciones, horario de trabajo, como 10, como 12 horas y cobrando pues lo justito para poder comer y poder vivir. O sea, así como ahora pues la mayoría fines de semana mucha gente pues se va, puede ir a comer a un restaurante y así pues en aquellos tiempos ni soñarlo. Ganabas pues el sueldo justo para poder ir viviendo y... A mal comer. O sea, yo me levantaba y mis padres estaban trabajando, me acostaba y mis padres estaban trabajando y no tenían tiempo de ver la tele ni nada, la tele la tenían para nosotros y luego por la noche sí se sentaban a cenar y veían la tele un rato y luego a trabajar otra vez, ¿no? El primer electrodoméstico importante fue un televisor y... La televisión me parece que fue en el 63 o 64. Que no había nada más que la primera y luego pusieron la UHF, que era la segunda, ni más ni menos. Y lavadora mi madre no tenía, en el 62-63. La nevera era se llamaba nevera porque era a base de nieve, no era frigorífico. ¿Ah? Sí, se llamaba nevera. Yo también tengo nevera. Y tengo dos, para ti. Porque compraba una barra de hierro, la partía, la ponía y eso. Pero eso ya fue a partir del 65 por ahí. Y luego ya la lavadora... He podido vivir un poquitín bien, pero a base de sacrificarme mucho. Trabajar 10, 12, 14 horas diarias y... A ver, también vivimos una buena época, porque fue la época de bonanza en España, los años 60. Hasta los años 60 España estaba jodida. A partir de los 60 hubo un boom económico. De hecho, hay muchas familias numerosas de esa época, 3, 4, 5 hermanos.
Para pagar aquel que podía pagarlo la pagaba y se la quedaba y listo. Eso de a plazo, de si nos dan 90 días, en la mayoría de casas eso no existía, no sabían qué quería decir. Porque también en la mayoría de casas eso de ir a un banco a por un préstamo consumo para comprarte o hasta irte de viaje de final, eso no existía. A plazos, a base de una cuota mensual y a ir pagándolo pues poco a poco. Pero claro, no disponías de dinero suficiente para pagarlo de golpe. Eso ya, la lavadora y eso empieza a partir del 70. Antes no había nada. Eso ya era una cosa grande. Tú no te casas. En estos años, la publicidad tuvo un papel muy importante, ya que sus mensajes fueron cruciales para la aceptación y legitimación del consumo. Estos mensajes invitaban a romper con el pasado, a modernizarse. Obviamente no eran un reflejo de la sociedad, pero sí invitaban a evolucionar a una nueva sociedad con más libertades. La carga simbólica de los medios de comunicación fue muy grande, como podemos ver. De hecho, todos los entrevistados recuerdan los anuncios perfectamente. El jabón Lomo. Oye, el lomo, el colacao. El colacao que continúa todavía, la lejía, el coñac de Atiana, el soberano. El colacao, cuando ya Colacao. no sé si era El colacao de desayuno ese lo y hice también. El colacao era el no va más. Y luego Hombre, luego estaba Fofito, Pero eso ya. Claro, todavía también, pero igual que yo. Pero eso ya éramos mayores, hombre, ya, eso ya poquito en el Silet también. Ay, qué susto. Colacao, Todos, desde el primer momento. Después, ¿Está grabando? de Baray también hacían, no me acuerdo exactamente cómo lo decían. Después los conguitos. El negrito de la aplicación. del colacao. Del colacao. Nunca, no era un fundador. Eran fundadores. Como nunca fundador, el año la pera. Ya ibas al cine y antes del nodo ponían la... El tipo de anuncios de la época, como podía ser el del colacao o alguna cosa de esas, o el del Guillet, que identificaba a la gente siempre con una canción o con cualquier cosa de esas. Los valores que vendía la publicidad eran muy diferentes a los del régimen. Sin embargo, este la aceptó y profesionalizó. Como conclusión, podemos afirmar que esta década fue muy importante y crucial para entender la realidad actual. Es una década que todo el mundo recuerda con positivismo. Tiene una gran carga simbólica. Y en esta construcción de significados, os invitamos a reflexionar qué papel tuvo la publicidad. ¿Fue una herramienta que el franquismo utilizó para legitimar y alargar su poder? ¿Invitó a cambiar las libertades por compras? ¿Ha legitimado en España el capitalismo?